Buenas tardes. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos aquí con Nacho, con Karina y con toda la iglesia de ustedes, específicamente con los solteros de aquí de Monterrey. Y les queremos comentar que para nosotros es un honor poder estar aquí al frente. Sentimos que es un privilegio que no merecemos, porque vemos sus vidas cuando se toca la alabanza aquí en Monterrey. Realmente se siente la presencia de Dios, se siente el ánimo en el corazón, se siente el gozo, se siente la entrega, y es algo que disfrutamos mucho. Cada vez que venimos aquí a Monterrey nos sentimos también que nuestro combustible se llena, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Y como comentaba Nacho, mi esposa y yo tenemos actualmente 9 años de habernos casado. El mayor tiempo que hemos estado en la iglesia como cristianos, hasta este momento lo hemos vivido como solteros. Como solteros tuvimos la dicha de poder vivir muchas cosas increíbles dentro del ministerio. La etapa de solteros es una etapa que recordamos con mucho cariño, una etapa en la cual pudimos crear amistades que hasta este momento siguen trascendiendo. Pudimos ver a mucha gente acercarse como solteros. Y les quiero comentar que yo me convertí hace 19 años, y cuando yo estaba estudiando la Biblia me presentaron a una mujer que estaba en la iglesia, tenía aproximadamente un año, dirigía un sector de solteros, y esta chica me llamó mucho la atención, pero yo para ella no signifiqué nada, ¿no? Entonces esta chica era mi esposa, nos convertimos en la misma región, en el mismo ministerio. Al poco tiempo de habernos convertido, la región se dividió y mi esposa empezó a trabajar como interna dentro de la iglesia, ¿no? Entonces yo me quedé en esta parte, se dividió la región en 2 regiones, ¿no? Una que se llamó Insurgentes, que es para donde se fue mi esposa, y que después Nacho y mi esposa empezaron a dirigir, y otra región que se llamó Sureste, que fue la región en la que yo me quedé. Y en ese momento yo recuerdo que yo estaba en el grupo que se iba a ir para Insurgentes, porque estaban formando un grupo allí de profesionistas y de gente que tenía maestría y demás, pero yo me rehusé a cambiarme porque era joven en la fe. Entonces todos los hermanos de mi charla, de mi ministerio, me aconsejaron y dije, no, yo me quedo de este lado, ¿no? Pero después de eso compartimos discipulado en algún tiempo, en algún momento, y yo me sentía muy animado cada vez que yo tenía oportunidad de estar cerca de ella, pero nuestros ministerios fueron caminando por rumbos muy diferentes, ¿no? Y prácticamente yo llegó un momento en que como soltero pensaba que mi mayor deseo, mi mayor sueño era poderme casar, y no encontraba a la hermana compasiva que pudiera enamorarse de mí, hasta que después de un tiempo, sin que yo lo pensara, Dios permitió que mi esposa pudiera enamorarse de mí, y ha sido un momento muy especial. Hoy Nacho nos invitó a compartir dentro de una clase que se llama Más que Vencedores, y el ser vencedor es algo bien importante, que Jesús es el que lo dijo, ¿no? En Juan 16:33 dice, en el mundo habrán de sufrir, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Jesús es un verdadero vencedor. Pero mira, yo te quiero dar una ilustración para que veas lo que representa ser más que vencedor. Imagínate que un hombre va a tener una pelea de box por el campeonato mundial, y su esposa se decide quedar en casa porque no quiere ver la paliza que va a tener su esposo, aunque gane, ¿no? Que tiene posibilidades de ganar. Y en esa pelea, la pelea es muy intensa, ¿no? Pero al final de cuentas el resultado resulta favorable para este hombre, ¿no? Y le entregan su cheque por haber ganado, aparte de su premio, y le dan un tremendo cheque, ¿no?
Este hombre se va a su casa y su esposa sigue angustiada, lo ve llegar todo golpeado y se aflige. Pero el hombre le dice, ¿sabes qué? Gané. Entonces se abrazan y el hombre le entrega el cheque. El hombre fue triunfador, fue vencedor, pero la esposa fue más que vencedora, porque ella no recibió la paliza, pero sí recibió el cheque. ¿Te das cuenta de esto? Vamos a hablar en esta clase un poco al respecto de esto. La escritura que está en las invitaciones que tuvieron en este momento es: les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesús. Pero en la cronología del Evangelio de Juan podemos encontrar la importancia o relevancia de estas palabras. Dice, esto es el último sermón, es parte del último sermón que dijo Jesús en vida, de acuerdo a la cronología del Evangelio de Juan. Y el último versículo de este sermón es precisamente este, lo que nosotros acabamos de leer. ¿Sí? Fíjate, Jesús tuvo oportunidad de predicar muchas cosas, pero lo último que dijo antes de ir a la cruz, saliendo de allí, fue entregado, fue traicionado, fue a orar a Getsemaní. Allí llegaron a apresar a Jesús porque ya lo había traicionado Judas, y de allí pasa toda la parte que tú ya conoces, una parte muy fuerte, una parte muy dolorosa, muy dura, pero Jesús les estaba diciendo en ese momento esto. Dice, les digo estas cosas para que encuentren paz en unión conmigo. Para esta clase voy a dividir este versículo en 3 frases. La primera es: les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. La segunda: en el mundo ustedes habrán de sufrir. Tercera: pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Dentro de la primera frase, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dice, les digo estas cosas para que encuentren paz en unión conmigo. ¿Cuáles son las cosas que dijo Jesús? Jesús predicó durante 3 años de una manera muy intensa y habló acerca de lo que era correcto. Habló y desafió a los fariseos porque estaban viviendo de acuerdo a mandatos de hombres y se habían olvidado de la ley. Predicó acerca de lo que era, que estaba bien delante de Dios y lo que estaba mal delante de Dios. Y predicó con su ejemplo, ayudando a muchísima gente. Todos nosotros sabemos que lo que Jesús dijo fue una enseñanza, dejar una doctrina y darle sentido a todo lo que era la ley de una forma muy fuerte. Pero lo que dijo Jesús lo podemos resumir en Mateo 22, versículo 37. ¿Sí? Mateo 22, versículo 37. Dice así esta escritura. Dice, Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo, parecido, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resumen la ley y los profetas. Fíjate, de todo lo que dijo Jesús, lo podemos encontrar resumido en estos 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a sí mismo, ¿no? Como cada quien se está amando. Tú sabes que hoy no se vive de esta manera. En el último tiempo hemos escuchado mucho acerca
del bullying. Y parece que como la palabra se puso de moda, las acciones se han mostrado cada vez más agresivas. Todos nosotros oímos del caso de un niño de la secundaria que jugando con el bullying precisamente delante de su profesora, este niño perdió la vida. Y vemos que la sociedad empieza a ver como normal algo que realmente no es normal delante de Dios y que nos llena a todos nosotros de inseguridad. En esta escritura Jesús dice que Él estaba resumiendo todo lo que es la ley de Dios y los profetas, tener como prioridad el entregar el corazón a Dios, ¿no? Y amarlo con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente y todo el corazón. Y también amar a los demás, amar a tu prójimo como a ti mismo. Aparentemente son versículos que serían muy fáciles de poder realizar, llevar a la práctica, porque son muy fáciles de poder comprender, pero es muy difícil entregar el corazón y poder amar, ¿sí? Y poder amar a Dios. Los solteros, como este grupo, es un grupo que en determinado momento puede llegar a hacer muchas cosas. Como soltero, uno tiene la oportunidad de poder invertirse en lo que uno quiera, en lo que uno desee llegar a ser, ¿sí? Pero si tú no consideras a Dios dentro de tu vida, tal vez los resultados pueden no ser los mejores, porque dice primero, ¿qué cosas dijo Jesús? Ya sabemos qué cosas dijo, pero ahora vamos a entender para qué dijo Jesús todas las cosas que dijo. Dice, ¿qué es la paz? En la escritura dice, Jesús dijo esto para que tengan paz en unión conmigo. ¿Y qué es la paz? La paz es un estado en el cual se encuentra en equilibrio la estabilidad de todas las partes de una unidad. Nosotros sabemos lo que es vivir en paz, ¿no? Y tener paz. La paz es algo interno cuando tú realmente estás confiado, vives en equilibrio en tu mente, en tu corazón, no tienes ningún sobresalto y es bien difícil de llevar a cabo y de vivir. Hace poco, la semana pasada, tuvimos nosotros en Saltillo la visita de una pareja de hermanos de acá de Monterrey y ellos nos pusieron una tarea, nos pusieron como tarea que cada uno de nosotros revisara cuáles son, digamos, como las fortalezas de algunos de cada uno de los que estábamos en ese momento reunidos y también cuáles eran áreas de oportunidad. Y digamos, fue por azar, cada quien escribió su nombre y otra persona lo sacó. Y la persona que sacó mi papel, dentro de las cosas que me dijo que eran áreas de oportunidad para mí, me dijo, ¿sabes qué? Es que yo creo que tú no eres una persona apacible. Yo creo que tú tienes que crecer y caminar más con paz, porque estresas a los que están cerca de ti. Y estresas a tu esposa, estresas a los demás. Y yo sé que también vivir con paz es un desafío y un reto. Para mí lo es, pero en general en la sociedad lo es. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que roban la paz, como lo que puse aquí, las deudas. ¿Quién de los que están aquí tiene deudas? Muchos, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes cuando ya llega el momento de pagar y no tienes lo suficiente? Muy estresado, ¿no? Las deudas quitan la paz. Preocupaciones. Tenemos muchos tipos de preocupaciones, ¿sí? Pero a veces las preocupaciones vienen derivadas de cosas que nosotros no hemos hecho bien. El temor. Cuando nosotros sentimos temor, miedo, inseguridad, obviamente no sentimos tranquilidad y paz en el corazón. La enfermedad o enfermedades. Cuando uno no se siente bien físicamente o tiene a alguien muy cercano también enfermo, tampoco tiene paz.
y es bien difícil poder enfrentar esos momentos, ¿no? Que podemos decir que son momentos de turbulencia, ¿no? De preocupación, y el pecado principalmente. Muchas de las cosas que nos roban la paz vienen como consecuencia de cosas que nosotros no hemos hecho bien. Y dice una escritura en Juan 8, versículo del 32 al 34, que todo el que peca es esclavo del pecado. Y nosotros sabemos que muchas veces lo que más nos quita el gozo, el ánimo, que nos hace vivir con mucha pesadez y que hace que la vida pierda el sentido, es la consecuencia del pecado. ¿Cómo es que tú estás viviendo en este día? Yo sé que en este momento hay aquí algunos amigos que nos acompañan, que te invitaron a una reunión para que puedas escuchar acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, y conocer a Dios a través de Jesús. Yo te quiero comentar que a veces nos cuesta trabajo poder entender cómo son las consecuencias de nuestras acciones o de nuestra vida, de nuestro pecado. Pero la realidad de las cosas es que a veces nosotros vivimos con muchas cargas en la espalda que nosotros mismos ocasionamos. El segundo punto que vamos a tocar en esta clase es la vida en el mundo. Dentro de la escritura dice la segunda frase: en el mundo ustedes habrán de sufrir. Y aquí quiero remarcarte primeramente que Jesús no les estaba diciendo a los apóstoles que en el cielo habrían de sufrir, porque una de las cosas que también Jesús habló fue acerca del cielo. En este caso dice: en el mundo ustedes habrán de sufrir. Aquí en la tierra nosotros tenemos una seguridad de que vamos a padecer también. Las cosas no van a ser fáciles, y si antes de conocer a Dios no habían sido fáciles, conociendo a Dios no es garantía que las cosas van a salir mejor, ¿sí? Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles como una última enseñanza: en el mundo ustedes habrán de sufrir. Y en ese versículo de Juan 16, en el versículo 33, menciona 2 veces la palabra mundo, ¿no? Esta palabra es una palabra que viene estaba escrito en griego, y es la palabra cosmo. Es la misma palabra también que Jesús usó en Mateo 28, 20, en donde da el último legado a partir del versículo 18, y después dice: por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa palabra no se refiere solamente a lo que es el planeta, el mundo como a veces lo llamamos, sino se refiere a la forma en que se está viviendo en el mundo. Se refiere a la vida de la humanidad. A eso se refiere este versículo. Dice: mientras tengas vida, tú habrás de sufrir. Eso Jesús nos los está anunciando. Yo te quiero compartir que yo pienso que aun cuando yo fui soltero sin conocer a Dios, la verdad tenía mi corazón tan duro que realmente no sentía sufrir. ¿Por qué? Porque no me importaban las cosas. Nada de lo que yo pudiera enfrentar era algo que tuviera peso para mí. Cuando me convertí y empecé a conocer quién era Dios y lo que Dios deseaba para mi vida, empecé a vivir las consecuencias de todo lo que yo había hecho y de la forma en que yo había decidido vivir. Como soltero te puedo comentar que me había ido muy bien. En la escuela me fue muy bien. Como estudiante yo buscaba ser el mejor de clase, y realmente así fue mi vida como soltero. Todo el tiempo me la pasé estudiando. Yo estaba estudiando ya la maestría cuando me convertí, y pensaba,
¿qué límites puedo tener? O sea, ¿qué cosas se me pueden dificultar? Tengo en claro, así pensaba yo, lo que yo quiero y hacia dónde yo quiero ir. Y no tenía remordimientos de ninguna de mis acciones. Para conseguir lo que yo quería, me basaba en mi teoría, que era la teoría del yoísmo, que era primero yo, después yo, y al final yo, y solamente yo. Así es como yo pensaba. Después, cuando me convertí, empecé a darme cuenta de lo fuerte que era mi vida. Y me di cuenta principalmente que no me percataba de eso, porque lo veía como normal. Estaba muy acostumbrado a vivir una vida fuera de Dios. Y obviamente, quién era Dios en ese momento no me importaba. Dice, el mundo nos ofrece de todo. Hoy en día tú puedes voltear y puedes tener opciones para lo que tú quieras. Para diversión, el mundo te ofrece lo que gustes. Para satisfacer tus deseos, hoy que ha avanzado tanto la tecnología, a través de la mirada llegan muchas tentaciones y hay muchas oportunidades de ir por el camino que tú quieras ir. Para satisfacer tu conocimiento, también tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Hoy en día se han creado incluso tantas carreras tan raras, pero que te dan la oportunidad de poder desarrollar lo que tú quieras. Y como estilo de vida, hoy la sociedad te permite llegar a vivir cosas que son muy fuertes para la sociedad y para Dios mismo. Hoy tú sabes que incluso se permite que gente del mismo sexo se pueda casar y que pueda llegar a tener hijos adoptivos. Y muchas cosas que la sociedad está viendo como normales. ¿Pero tú crees que eso es normal? Para Dios, yo te aseguro que no es así. Pero la sociedad hoy lo está permitiendo. ¿Por qué es que esto que yo te estoy platicando o que te estoy hablando también acerca del bullying es algo que se permite tanto en la sociedad? Porque se permite, no se está prohibiendo porque no se está controlando. Porque al final de cuentas hoy en la sociedad se dice que todos tienen derecho a hacer lo que sea. Y mira, la Biblia te habla al respecto de esto también en una escritura que está en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Así dice la escritura. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Fíjate lo que te enseña la escritura. Dice, Dios a cada uno nos da la libertad de decidir hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Pero tenemos que estar conscientes que no todo nos conviene y que no debemos de dejar que nada nos domine. Hoy yo te quiero preguntar, ¿hay algo en tu vida que te esté dominando? Si es así, o tal vez ni siquiera te das cuenta que algo está dominando tu vida. Y pueden ser cosas incluso como el miedo, la inseguridad, cosas que quitan o que ponen límites a tu vida para poder vivir con plenitud. Dios nos da la oportunidad de poder decidir lo que queremos hacer. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú has decidido vivir? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Sí? Yo te quiero compartir también que la etapa de soltero en mi vida
de soltero dentro de la iglesia fue una vida increíble. Obviamente yo deseaba casarme, sin embargo como soltero pude hacer las cosas más locas o increíbles que jamás me imaginé que podía hacer. El cristianismo que viví como soltero realmente fue tan divertido. Sí hubo momentos difíciles, momentos de sufrimiento también, pero eso no lo recuerdo. Lo que se queda más grabado en mí fue cómo me divertí, lo que hice, a dónde viajé, en dónde estuve, en lo que participé. En la iglesia serví en todos los ministerios y fue algo bien especial. O sea, fue algo que realmente sentía, o sea, esto es un regalo que Dios está dando, porque nos da la oportunidad de poder estar a su lado. Y mira, antes de convertirme, yo estaba atrapado en muchas cosas, pero la más fuerte de todas estas era la inmoralidad. Yo era un hombre muy inmoral. Sin embargo, cuando yo entendí lo fuerte que esto era en mi vida y que me separaba de Dios, oré tanto a Dios y Dios me ayudó tanto que como soltero pude vivir una vida pura. Y mi noviazgo, yo te puedo garantizar que fue un noviazgo totalmente puro. Y que en mi vida como soltero, Dios me permitió vivir una vida totalmente contraria a lo que yo había vivido antes de ser discípulo. Y un día, ya como casado, llegó a platicar conmigo una hermana para preguntarme acerca de pureza, ¿no? Y ella me decía, ¿sabes qué? Yo me siento tan mal porque he tenido 2 novios en la iglesia y he tenido que terminar porque ellos han sido muy impuros. Y me dice, y yo ya no creo que en la iglesia se pueda vivir con pureza. Y yo respondí en ese momento a la hermana, ¿sabes qué? Estás muy equivocada, porque yo sí conozco mucha gente, tanto hombres como mujeres, que han podido cambiar gracias a lo que Dios ha podido hacer, y que muchos de ellos siguen solteros y muchos se han casado. En un momento también en mi vida yo pensaba, híjoles, yo conozco solteros poderosos en la Biblia, como lo que es José, como lo que fue Daniel, como Pablo o el mismo Jesús. Pero yo me preguntaba a mí, híjoles, Dios, tú decidiste que Jesús a los 33 años sufriera en la cruz y partiera de este mundo, y yo estoy como soltero y ya pasé de los 33 años y quisiera que esto terminara en mi vida. Sin embargo, Dios me permitió salir victorioso como soltero, ¿no? Y poder soñar en que podía seguir haciendo cosas. Quiero pedirle a mi esposa que pase aquí al frente, porque ella les va a compartir algo respecto de todo esto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dolores Torres, ahora de Lara, y yo me siento realmente muy feliz y agradecida de poder estar delante de ustedes y compartirles que, no sé cómo se escuchan 20 años, pero para mí ha sido el tiempo más increíble y especial de mi vida. Cuando yo me hice cristiana, esta parte de sufrir realmente no era algo que me gustaba, y la verdad es que sigue sin gustarme. Yo me convertí siendo profesionista, estudié ingeniería química y estaba haciendo una maestría justo cuando me hice cristiana. Estaba comprometida para casarme. Yo solamente vivía con mi mamá, y sí creo que para mí la vida afuera de la iglesia no fue algo sencillo. No crecí cerca de mi papá y fue muy, muy complicado para mí muchas cosas, pero aún fuera de la iglesia yo vi la mano de Dios. Cuando me convertí, pues me convertí
muy joven, ¿verdad? Sintiéndome muy feliz. Para mí lo más grande que yo he conocido es acerca del sacrificio de Jesús. Me acuerdo que cuando me compartieron, cuando estudié acerca de la cruz, yo de veras que yo me sentía, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿No? Le decía a las chicas que estaban estudiando conmigo, ay, por favor no te vayas, ¿qué tengo que hacer ahora? Dime. Y yo quiero decirles a las amigas y a los amigos que nos visitan que se den la oportunidad de conocer acerca del amor de Dios, de su sacrificio, de Jesús, porque es realmente lo que cambia nuestra vida. En estos 20 años yo volteo hacia atrás y pienso que sí ha sido retante. La verdad es que no ha sido fácil. Nacho habla de esos 5 años que dirigimos juntos. Yo, cuando tenía como 3 años en la fe, tuve un novio y para mí fue muy difícil darme cuenta que él estaba muy mal espiritualmente, porque eso es algo que yo no me esperaba, ¿no? Yo pensaba que, pues, sí era eso de que fueron felices para siempre, eso era real. Y cuando yo enfrenté eso, para mí fue muy difícil, pero después de eso vino una bendición muy grande. Empecé a estar de colíder con Nacho, y yo quiero decirles que Nacho es uno de los hombres que yo más respeto en mi vida y que yo agradezco mucho, mucho a Dios por él, porque él fue un hombre que me brindó su amistad, que siendo los dos solteros ya con algunos años, ¿verdad?, de vida y con algunos años de batalla, él me brindó su amistad. Muchas veces yo me sentía muy triste, muy sola, ¿no? No sé si alguien aquí a veces se siente así, pero yo iba con él y sabía que tenía un compañero de batalla, que tenía un amigo que me podía escuchar. Y yo quiero animar mucho a los hermanos que por favor sean amigos de las hermanas, porque nos necesitamos mucho. Hicimos un grupo en Insurgentes, en esa región, donde realmente sin palabras todos hicimos un pacto de amistad y decidimos divertirnos y disfrutar la vida cristiana, aunque muchos sueños de nuestra vida no se realizaban. A veces cuando tú dejas, bueno, en el caso de Ignacio, en mi caso, en el caso de muchos aquí, tus sueños personales y abrazas los sueños que Dios tiene para tu vida, llegan momentos en donde sientes si habrás hecho lo correcto, ¿no? Yo, después de ver pasar muchos años, 11 años para casarme, imagínate, ¿no? No es fácil. Yo decía, de veras habré hecho lo correcto, porque yo estaba comprometida cuando llegué a la iglesia. Y después de este tiempo yo me doy cuenta que eso fue lo mejor para mí. Y Nacho me decía, ¿no? Y nos decía varias, ay, pues Dios no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesitas. Ay, yo sentía dentro de mí así como, oh, ¿qué le pasa a este Nacho, no? Pero la verdad es que Dios lo cumplió en mi vida. Para mí Pedro ha sido una de las más grandes bendiciones. Y no fue fácil, porque yo creo que a veces nos enfocamos tanto en el mundo, nos enfocamos tanto en cómo deberíamos de vivir, pero no de acuerdo al cielo, sino de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a lo que la familia nos dice. Y yo recuerdo mucho que cuando yo iba a Orizaba, para mí era una presión muy fuerte, que todas mis primas se habían casado, con hijos, mis amigos, o sea, los pretendientes que alguna vez tuve, yo decía, han de decir esta, ¿no? Que no quiso y mírala, ¿no? Ahora va ahí solita. Y era muy, muy fuerte, pero yo me doy cuenta que cuando yo me llené de amargura, cuando yo me llené de tristeza, porque sí pasé tiempos así, sinceramente, es porque dejé de ver el cielo, porque dejé de creer en las promesas de Dios, porque dejé de pensar que en el futuro siempre va a ser mejor que el presente con Dios. Mi mamá se convirtió, llegamos juntas a la iglesia y mi mamá se convirtió al otro día, cuando yo me bauticé el 28 de junio y mi mamá se bautizó el 29. O sea, hoy mi mamá cumpliría 20 años también de discípula. Y mi mamá fue una mujer que sirvió mucho en la iglesia.
estudió la Biblia con muchas mujeres, recibía en la casa a muchos hermanos, y mi mamá tuvo una enfermedad crónico-degenerativa que la dejó siendo como un bebé. Y para mí hubo momentos en que yo no podía entender por qué un cristiano tenía que sufrir de esa manera. Y yo sé que Jesús, y ahora que he estudiado esa escritura, pienso, sí es cierto, o sea, Jesús nunca nos prometió que aquí en la tierra todo iba a ser fácil, pero sí nos promete su paz, sí nos promete su consuelo. Y yo también reconozco que cuando para mí fue pesado, yo soy hija única, bueno, fui hija única por parte de mi mamá, y mi mamá siempre estuvo conmigo 7 años, y los últimos 3 años fueron muy difíciles, muy difíciles. Es difícil como hijo ver que pierdes a tu mamá, porque pues en lo que mi mamá se convirtió no era mi mamá, ¿no? Y después cuando mi mamá faltó, también para mí fue muy retante, pero algo que me ha dado mucho consuelo es saber que mi mamá está en el cielo, que mi mamá está con Dios, que mi mamá está descansando. Y entonces yo volteo y digo, todo esto que yo he vivido ha valido la pena. Todo lo que tú has vivido ha valido la pena. A mí me inspira mucho ver a Lucy ahora con su novio. La conozco desde hace muchos años, muchos años, de solteras allá. Ella se acordaba cuando teníamos reuniones que iba muy feliz a las reuniones, me dijo. La conocí y bueno, yo la he visto servir, yo la he visto ir de misionera, yo la he visto dar su corazón, y ahora me alegra. Y yo sé que Dios conoce la historia de cada uno de los que estamos aquí. Dios sabe lo que tú deseas, Dios sabe lo que a ti te duele, Dios sabe las heridas que alguien te ha hecho y también las heridas que ha producido tu propio pecado. Pero a pesar de todo eso, Dios te sigue amando. Y yo me siento muy feliz, muy agradecida de que yo soy como esa señora que se quedó con el cheque, ¿no? Y no solo porque yo participo de los cheques de mi esposo, porque yo sé que Jesús ya ganó la batalla en la cruz, y que ahora lo único que Él quiere es que yo me mantenga cercana, fiel a Él. Y hermanos, yo sé que no va a ser fácil, yo sé que no es sencillo, pero vale la pena perseverar. Dios cumple los sueños. Alguna vez alguien me dijo que Dios no se queda con nada, y yo estoy convencida de eso, que Dios no se queda con nada, que Dios va a animar tu corazón, lo va a consolar. Él sí le importa toda esta batalla que tú has librado. Tal vez hoy estás un poco cansado, un poco débil, un poco desanimado, pero Él sí ha visto todo lo que tú has hecho, y a Él no se le olvida. A los humanos se nos olvida, pero a Dios no se le olvida lo que nosotros hemos hecho por Él, lo que nosotros hemos entregado por Él, y Él nos va a recompensar a su debido tiempo, ¿no? Y esta carrera yo he aprendido que es de perseverancia. Yo, ahora que veo, por ejemplo, a Nacho y a nuestros amigos, los amigos de ese grupo se casaron. De verdad, solamente hay una hermana que ha permanecido soltera, pero yo estoy convencida que Dios tiene algo para ella. Todos se han casado, y cuando yo veo a los hermanos con sus sueños realizados, porque pues algunos se han realizado mucho en sus carreras, en muchas cosas, yo veo el poder de Dios y digo, ha valido la pena todo lo que nosotros hemos hecho. Y yo quiero animarte a que juntos pensemos más en el cielo, que llevemos personas con nosotros también al cielo, y que si tú eres una chica que nos visita, te acerques a la Biblia, te acerques a la persona que te invitó, para que puedas conocer el amor de Dios y glorificarte con Él. Muchas gracias. Amén. Gracias. Vamos a continuar. Estoy regresando. Jesús nos dice
que nosotros vamos a sufrir aquí en la tierra. Y el sufrimiento muchas veces es consecuencia de nuestro pecado. Vamos a ir a una escritura que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así la escritura: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de los malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, pero también debemos de recordar que de cada una de nuestras acciones, de cada una de nuestras decisiones, vamos a tener una consecuencia. Dice aquí la Biblia que no nos podemos engañar, porque Dios conoce todo lo que hacemos y nadie se puede burlar de Él. El que siembra la satisfacción de los malos deseos, de esos malos deseos va a tener fruto. El que siembra del Espíritu va a recoger una abundancia en espíritu. Hace algunos años, en el 2002, en la Ciudad de México, en ese momento empezó a unificarse, digamos, o a abrirse un ministerio de solteros dentro de la iglesia de la Ciudad de México. Generalmente estábamos dispersos en diferentes regiones, como aquí en Monterrey, y en ese momento, a nivel iglesia, se nombró a una pareja de líderes de solteros. Y en ese momento, para, digamos, conocernos, convivir y demás, se hizo una fiesta en un salón muy grande que se llama el Gran Foro, y incluso te daban a la entrada, te daban una tarjetita que tenía un diferente símbolo, un triángulo, un círculo, un corazón, diferentes cosas, para que si tú ibas acompañado, obviamente, generalmente la gente o los hermanos iban acompañados con sus amigos, pero allí se trataba de conocer a los demás hermanos y demás, y así estaban distribuidas las mesas. Si tú llegabas y te asignaban un símbolo, tenías que buscar a los que tenían ese símbolo y convivir con ellos, y fue una fiesta en la cual se trataba precisamente de que todos se pudieran integrar y que se conocieran más entre los hermanos, ¿no? En ese momento eran como 2,000 solteros más o menos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces recuerdo que allí se lanzó una convocatoria, y la convocatoria es que como grupo de solteros podíamos hacer algo diferente para la iglesia y para el ministerio, y fue que surgió la idea de sembrar una iglesia sin tener ningún presupuesto, en la que no se invirtiera, que era la iglesia de Toluca, que era Toluca es una ciudad cercana al DF, y por tanto se pidió que todos los que quisieran participar, que se anotaran en una lista. Y el total de hermanos que fueron a la fiesta, que se anotaron en una lista, eran como 200, y de esos 200 se empezaron a dar clases de seguimiento y a decidir cómo es que se iba a plantear la iglesia. Y nos dijeron, el hermano que preparó la iglesia nos dijo: ¿saben qué? Esto va a ser un ministerio, va a ser un plan de solteros, entonces no hay presupuesto, pero todos los que están dispuestos, primeramente tienen que renunciar a su trabajo aquí en la Ciudad de México. Segundo, durante el tiempo que dure la misión, y mínimo 1 año, deben de comprometerse a no regresar a la Ciudad de México ni para salir en cita con sus amigos o con sus amigas, ¿no? Así nos los dijeron, y tienen que plantar la iglesia. Y al final de cuentas quedamos 10 hermanos. Yo digo que no éramos solteros, éramos solterones, porque todos los hermanos estábamos arriba de 33 años, todos los misioneros estábamos en esa edad, en ese momento, y todos, coincidió que todos en ese momento éramos profesionistas, ¿no? Pero fíjate, cuando se decidió o se dijo eso, nos dijeron también: al renunciar a sus trabajos les van a dar una liquidación o un finiquito, y ese
ustedes se tienen que comprometer a darlo para la iglesia, para que se administre y sea el fondo con el cual ustedes van a hacer su servicio de aniversario, invitaciones, van a pagar las rentas de las casas en las que se van a mudar, y así van a empezar el ministerio. Y fíjate, aparentemente no iba a haber quien lo hiciera, pero hubo. Entonces este grupo de 10 hermanos, 5 hombres, 5 mujeres, fuimos allá a Toluca, y fue increíble. En mes y medio todos ya teníamos trabajo, y muy buenos trabajos en la ciudad de Toluca. En el tiempo, lo que juntamos entre todos fueron 14,000 pesos, porque nos dieron finiquito, no liquidación, ¿no? Y ahí cada quien renunció a todo lo que tenía, y con eso el salón nos costaba 5,000 pesos. Luego las invitaciones 1,000 pesos, las rentas era la renta, y el depósito pues no nos alcanzaba. Sin embargo, hermanos de la Ciudad de México empezaron a donar ofrendas especiales, y llegaban allá y nos llevaban despensa, y nos llevaban que si un colchón, que si una cortina, que si una toalla, muchas cosas, ¿no? Sentimos mucho la solidaridad y el apoyo de todos ellos, pero Dios en ese momento no se quedó con nada, como dice mi esposa. Y si habíamos nosotros invertido 14,000 pesos entre los 10 que éramos, Dios nos compensó mucho más. Se sembró una iglesia que en un principio también fue una iglesia de profesionistas, porque no fuimos a compartir a la universidad, fuimos a compartir a nuestros trabajos, con la gente que estaba cerca de nosotros, que convivía con nosotros, y la gente se empezó a convertir. Y la iglesia ahorita son más de 100 discípulos, ¿no? Es una iglesia que ha crecido mucho. Digamos que yo amo con todo mi corazón también, pero yo también pienso, Dios nos ayudó a sembrar de esa manera. Sin embargo, también todos los que fuimos como misioneros, en el tiempo que estábamos allá, nos casamos, todos, ¿no? Hasta yo, que soy el que me tardé más, me casé también, ¿no? Y mi esposa, nos hicimos novios cuando ella estaba dirigiendo en la iglesia de León, y yo en Toluca. Y nuestras citas no eran semanales, pero eran una vez en León, y luego en Toluca, y a veces intermedias y todo. Pero Dios nos dejó ver que Él cumple los sueños más profundos del corazón, cuando uno pone toda su atención en el reino de Dios. Y como dice la Escritura, el que siembra la satisfacción de los buenos deseos, va a cosechar en el Espíritu. Y yo, hermano, quiero animarte y quiero decirte que realmente aprecio el trabajo que hacen los hermanos que trabajan para la iglesia de tiempo completo, porque se necesita, sí se necesita que haya gente dedicada a cuidar de todo lo que es la iglesia, pero también que no te pongas límite en el servicio que tú puedes ofrecer a la iglesia, porque Dios a mí me ha permitido, yo y a mi esposa también, sin dedicarnos a la iglesia, poder ver también grandes victorias. Y me permitió, como te comentaba, sembrar y dirigir una iglesia durante años, y nos dio la oportunidad de ver tantos milagros. Mi esposa decía hace un momento que pasó, platicaba un poco de mi suegra, y yo conocí a mi suegra, y fue mi amiga primero que mi esposa también, desde que me convertí, y era una mujer muy entregada y muy alegre. Ella, a los 2 meses de ser discípula, empezó a dirigir primeramente una charla de mujeres, después un ministerio de mujeres, y después se iba como misionera a Cuernavaca, ¿no? Y allá estudió con las primeras mujeres que se bautizaron en Cuernavaca. Mi esposa platica que un día terminó de estudiar la Biblia con una mujer, y era muy noche, ya no había camiones de regreso, y le habla a mi esposa para decirle: ¿sabes qué? Es que estoy en Cuernavaca y ya no hay transporte, ¿qué hago, no? Entonces, porque fue una mujer muy entregada. Y como decía mi esposa, en los últimos 3 años nosotros vimos su decadencia, y padecimos su sufrimiento, y fue sufrimiento de nosotros. Sin embargo, dice la Escritura que en el mundo nosotros sabremos de sufrir, pero no en el cielo. Y cuando uno mira el cielo y sabes
que la recompensa no es aquí en la tierra, sino que es en el cielo, las cosas te pueden costar menos. Platicando y llorando con mi esposa, pudimos ver que nos hubiera costado menos trabajo el sufrimiento aquí si hubiéramos tenido la mirada más en el cielo, porque Dios tiene el momento para cada uno de nosotros y sabe por qué sucede cada una de las cosas que tenemos que vivir. Amigo que nos acompañas, la vida cristiana es una vida especial, es una vida en la que tú vives con conciencia, pero que puedes encontrar lo que tú quieras para divertirte. Si yo no me hubiera convertido, nunca me hubiera podido casar con una mujer como lo que es mi esposa. Y aprecio y valoro tanto que Dios, después de que la trajo porque ella se convirtió primero, pensó en mí para poder, yo llego a la iglesia y yo le digo esto a mi esposa como una respuesta a las oraciones de ella, y ella no lo cree, ¿verdad? Pero yo creo que así fue, ¿no? Pero es especial el hecho de saber que Dios tiene planes específicos para la vida de cada uno de nosotros. Último punto de esta clase: más que vencedores. Dice Jesús al final de esta frase: pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y nosotros sabemos que Jesús fue un vencedor, porque Jesús venció al mundo, venció la muerte, venció las tentaciones, venció el pecado, y Él es el que nos ayuda a nosotros a poder vencer. Pero nosotros hoy somos más que vencedores, porque Jesús fue el vencedor, y nosotros no tuvimos que pagar lo que Él pagó para recibir la recompensa, y esa recompensa la pone en nuestras manos. ¿Qué más podemos esperar o qué más podemos pedir? Romanos 8, versículo 37 al 39 nos dice lo siguiente: pero en todas estas cosas salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en la Biblia, Pablo quiso reiterar que somos vencedores por medio de Jesús. Y hubiera bastado decir solamente que somos vencedores a través de Jesús, pero Él quiso reiterar en el amor en Cristo, porque por amor es que Cristo nos ha convertido en vencedores. Hoy todos nosotros podemos tener gozo en el corazón, aunque la selección nacional, la selección de fútbol no haya ganado. Nosotros sabemos que en el corazón ganó, ¿no? Pero también sabemos que somos un grupo de ganadores, de vencedores, porque en Cristo estamos venciendo. Si hoy tú estás ocupando un lugar en este lugar, es porque venciste, es porque hoy eres un vencedor. Y yo te quiero animar a que las victorias en tu vida cada vez sean más grandes, que puedas atreverte a hacer historia a través de la humanidad, no solamente que tu nombre no solamente se quede en esta generación, que sea algo que trascienda. Hoy es el día, hoy tú puedes ser más que un vencedor. Muchas gracias.